Hola chicos, nuevamente con otro video tutorial para el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es el contrato guía, contrato tipo de los contratos traslativos de uso, ¿sí? Como el arrendamiento es el contrato más importante, bueno, pues vamos a hablar brevemente sobre el arrendamiento para reforzar un poco lo que hayamos comentado en clase sobre este contrato. Lo tenemos en el artículo 2261. Ahí hay un concepto bastante claro, ¿sí? Voy a darles otro concepto sobre arrendamiento. Diríamos que es un contrato de uso por el cual una persona, a quien vamos a llamar arrendador, le concede a otra persona llamada arrendatario el uso temporal de una cosa a cambio de un precio cierto a llamada pensión rentística o renta, ¿sí? Por un plazo señalado en el contrato. Eso es lo que refiere este contrato. El Código Civil nos dice algo parecido. El uso o goce de un bien por tiempo determinado mediante un precio cierto. Ok, ese es el concepto de lo que es compraventa. Ahora, ¿qué características tiene el contrato? Bueno, primera regla es un contrato traslativo de uso. Segunda característica es un contrato oneroso, porque el arrendador recibe un pago, ¿sí? Y el arrendatario pues goza del uso de un bien. Entonces, hay ganancias recíprocas para ambas partes. Entonces, un contrato oneroso, un contrato traslativo de uso, un contrato bilateral. Un contrato no requiere necesariamente formalidad, es importante que la tengan, pero es un contrato evidentemente consensual, conmutativo y sobre todo es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que se agota en un plazo. Hay un plazo por el que se va a regir el contrato. Algunos dicen que es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de un bien para que lo usemos, ¿no? Para que lo use desde luego el arrendatario. Entonces, bueno, pues en ese sentido podríamos decir que pues se perfecciona con la entrega de ese bien. También diríamos que el objeto material del contrato de arrendamiento pues es el siguiente, pues es el objeto material es la entrega de un bien inmueble, ¿sí? O mueble también, lo que se llama alquiler, mueble o inmueble, para su uso temporal. Ese es el objeto material. El objeto jurídico, ¿sí? Es la transmisión del uso de un bien, propiedad del arrendador al arrendatario, ¿sí? A cambio de un precio. Hablamos casi de lo mismo, ¿no? Una cosa es el objeto material, es el bien. El objeto jurídico es lo que se obtiene realmente con ese bien, que es lo que busca el contrato. Ahora, pues, como todos los contratos, requiere elementos de existencia y elementos de validez. El Código Civil nos señala los plazos a los que se debe de sujetar el arrendamiento, la duración, ¿sí? Esto puede variar en los códigos de los diferentes estados. En el caso de nuestro Código Civil en Puebla, sí, nos dice... por acá más adelante les voy a señalar los plazos. Está en el artículo 2271. El arrendamiento para bienes inmuebles destinados a habitación no puede exceder de un plazo de 10 años en un contrato. Es decir, lo pueden hacer en un solo contrato por 10 años, ¿sí? Y el plazo máximo tiene que ser 10 años para casa habitación. Ahora no puede exceder de 15 para los bienes que están destinados al comercio y de 20 cuando se trate de arrendamiento para industria. Esos son los plazos que señala nuestro Código Civil, ¿vale? Ahora, hay muchas reglas en cuanto al contrato de arrendamiento. Es un contrato muy particular. Es un contrato, me parece a mí me parece que es un contrato en los que la ley protege mucho al arrendatario. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está regulando este contrato es un derecho a una vivienda digna que constitucionalmente está señalado
que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa para vivir, pero bueno, cuando el Estado no es capaz de proveer esa vivienda, pues se tiene que obtener a través de un contrato de arrendamiento. Y desde luego este tipo de arrendamiento normalmente tiene mucha protección por parte de la ley. Incluso hay muchas tesis o jurisprudencias en materia de arrendamiento. Hay en la Ciudad de México, por ejemplo, y algunos otros estados, incluso creo que también en Puebla, habrá que checarlo bien, hay leyes accesorias que protegen y regulan el derecho a una vivienda. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una ley inquilinaria que a la par que su código civil protege el arrendamiento, y en otros estados también hay leyes inquilinarias. Es un derecho casi constitucional, ¿no? Es un contrato de orden público, este contrato de interés social, es decir, hay una preocupación porque se proteja a quienes rentan o celebran un contrato de arrendamiento. Y creo que la ley les da mucha protección, y desgraciadamente esto hace que muchas veces pues los arrendatarios aprovechen esta situación para prolongarse viviendo en un bien inmueble durante años. Y no es que no esté de acuerdo en esa protección, sino que he visto las dos caras de la moneda. He apoyado a algunos dueños arrendadores en sus juicios, demandas de arrendamiento, lanzamientos, etcétera, y también he estado del otro lado, y a veces los arrendatarios suelen aprovecharse mucho de esta situación. Desde luego también aquí entra en forma accesoria para este tipo de contrato, pues evidentemente el Código Civil, leyes inquilinarias, tesis, jurisprudencias, también la ley del régimen de propiedad condominal también se aplica para el marco jurídico de este contrato cuando lo enmarquen, cuando lo redacten o cuando presenten una demanda en materia de arrendamiento. También la ley del régimen de propiedad condominal, tanto federal como estatal, es válida aplicarla. ¿Listo? Bueno, ahora nos marca el Código Civil los derechos y obligaciones de las partes, que bueno, no me voy a detener mucho en esos derechos y obligaciones porque resultan obvios. ¿Cuál es el derecho del arrendador? Pues a recibir el pago, a que se le entregue el bien cuando se venza el contrato, a que se respete la forma del bien, que no se modifique, qué derechos tiene el arrendatario, a que se le entregue el bien para el uso que se le está destinado, que no se le perturbe, que se le dé garantía de la posesión, etcétera, etcétera. Son derechos y obligaciones de las partes. Acá en el caso, por ejemplo, del arrendamiento no existe el derecho de retención. El arrendatario no tiene derecho a retener el bien si el arrendador le debe, en caso de que el arrendatario haya hecho arreglos que tendría que haber hecho el arrendador, no por eso tiene derecho a retener el bien. Tiene otros derechos importantes, por ejemplo, el arrendatario tiene derecho a la prórroga legal del contrato. Vamos a ver esto en el artículo, vamos a ver. Vamos a ver. Prórroga legal. Vamos a checar. Un segundito. Bueno, a ver. Bueno, estoy acá en el artículo 2289. Dice que el contrato de arrendamiento otorga al arrendatario un derecho personal de usar o gozar del bien arrendado. Y bueno, ahí tiene sus obligaciones, básicamente, pero estoy acá buscando lo que sería la prórroga legal. Bien, a ver. Ahorita vamos a tocar lo que es el subarrendamiento, y acá está. Dice acá. Bueno, dice. Dice acá el artículo 2321.
Vencido un contrato de arrendamiento, tiene derecho el arrendatario a que se le prorrogue por una sola vez y hasta por 3 años más ese contrato si se reúnen ciertos requisitos. Ok, bueno. Pensemos que somos arrendatarios y queremos obtener la prórroga. Hay ciertas condiciones para empezar para que la prórroga proceda. Para empezar, nuestro contrato debe de estar vencido o por vencerse. ¿Ok? Debemos de demostrar como arrendatarios que no tenemos ningún otro bien en ese mismo lugar que nos pueda servir para casa-habitación. La prórroga solamente va a ser para casa-habitación. Debemos también de demostrarle al juez, es evidente que la prórroga tiene que ser judicial, hay que demandarla. Hay que demostrarle al juez también que nunca quedamos a deber ninguna renta, que estamos al corriente en todas las pensiones rentísticas, que nuestro contrato está vencido, que no tenemos ningún otro bien en ese lugar que nos sirva para casa, habitación, ¿ok? Y desde luego, incluso hay otros elementos, no solamente estos. Acá son los que señala el Código Civil, pero no está de más indicarle a veces a la autoridad que pues que somos personas que trabajamos, que tenemos un salario mínimo para que considere el aumento que se va a dar, que incluso el bien inmueble quizá lo habitan personas de la tercera edad, no puede despojarnos. Eso pensemos que estamos del lado del arrendatario, ¿no? Que no puede despojarnos de un bien, que es nuestro único techo. Entonces son válidas aquí muchas pruebas para poder demandar la prórroga. El primero, el vencimiento del contrato, todos los recibos al corriente, que se utiliza para casa habitación, que no tengo incluso ningún bien inmueble en esa localidad o en ninguna otra parte también. Eso lo podemos obtener del registro público de la propiedad sin ningún problema. Que no tenemos celebrado ningún otro contrato de arrendamiento en la misma localidad, también lo podemos demostrar fácilmente, con testigos. También que lo habitamos solamente personas, no sé, adultas, mayores. Es decir, hay que demostrar nuestra necesidad de que se nos prorrogue el contrato. Y es posible que el juez logre prorrogarnos o nos prorrogue el contrato por una sola vez, pero incluso hasta por 3 años más, que sería un periodo máximo. Normalmente las prórrogas son a veces por 1 año, por 2, etcétera. Entonces, estos elementos los tiene que presentar el arrendatario para que proceda a la prórroga. Claro, pensemos en el arrendador. ¿Qué es lo que el arrendador tiene que demostrar? Pues que ya se venció el contrato, a lo mejor que el arrendatario le debe rentas, que el arrendatario quizá tiene otros bienes, que el arrendatario lo malusa, no lo utiliza bien, lo daña, no sé, una serie de elementos que también serían prudentes en caso de que ustedes asesoraran al arrendador. Bueno, de esto nos habla el artículo 2323. Dice que durante la prórroga prevista en los artículos anteriores, la renta estipulada en el contrato solo podrá aumentarse anualmente, pero el aumento no podrá exceder del 70% del incremento porcentual fijado al salario mínimo general en el Estado. Bueno, esto nos afecta un poco últimamente, ¿verdad? Que el salario mínimo ha estado incrementándose. Por un lado beneficia y en algunos casos nos perjudica un poco. Entonces, para que proceda la prórroga legal, ¿sí? Vamos a checar estos puntos que ya estamos comentando. Ahora, miren, en materia de arrendamiento se da mucho una figura que les pido por favor que investiguen por ahí, en la Suprema Corte de Justicia, que busquen tesis, jurisprudencias. Hay una figura que se llama tácita reconducción del contrato de arrendamiento, que tiene que ver con una prórroga, pero no una prórroga legal. Es decir, no es una prórroga que el juez autorice mediante un juicio. Normalmente se da cuando al vencerse un contrato, el arrendatario y arrendador no celebra nuevo contrato. ¿Me explico? El arrendador sigue recibiendo las rentas y el arrendatario sigue pagando. ¿Sí? Hay una tácita reconducción, hay un contrato tácito. Aquí entra una regla y eso hay que tener mucho cuidado. Hay personas que se vence el contrato, ya no firman otro. En realidad están utilizando un bien inmueble bajo la figura de la tácita reconducción. Y aquí lo que procede en este caso legalmente, o la facultad que tiene el arrendador, es que al ya no haber contrato y el arrendatario al no haber demandado la prórroga, porque la prórroga normalmente se demanda cuando el arrendador ya no me quiere rentar, ¿me explico?
solamente en ese caso. Entonces, bueno, en este sentido, pensemos que no hay contrato. Se sigue pagando la misma renta, hay una tácita aceptación de un contrato. Mucho cuidado porque aquí el arrendador tiene la facultad de demandar en cualquier momento, ¿sí? ¿Sí? La desocupación del bien inmueble. En cualquier momento. Si se trata de un bien inmueble rústico, ahí sí no, porque según el artículo 2332, ¿sí? Dice lo siguiente: si el inmueble no se arrendó para casa habitación y después de terminado el arrendamiento continúa el arrendatario sin oposición en el uso y goce del bien, se aplican las siguientes reglas. Si el predio rústico, se entenderá renovado el contrato de arrendamiento por otro año, pero tratándose de un predio rústico. En el caso de un bien para casa habitación, no se entiende renovado por otro año. Simplemente se entiende que está bajo una tácita reconducción y por lo tanto tiene facultad el arrendador para demandar la desocupación en cualquier momento. Hay que tener cuidado con eso. Chequen la figura de la tácita reconducción para comentarla en clase. Por favor, por ahí se los encargo. Bueno, muy importante esta parte. ¿En qué casos un contrato de arrendamiento se puede rescindir? Bueno, pues evidentemente se puede rescindir cuando el arrendatario no paga, cuando se atrasa durante 2 o 3 meses o más, fracción primera del mismo 2334, cuando el arrendatario lo usa para cosa distinta, cuando el arrendatario lo modifica o lo cambia, ¿sí? Esos son algunos casos en los que procede la rescisión. Ahora, desde luego, como ya dijimos, el arrendatario tiene muchas obligaciones: no modificarlo, pagar la renta, respetar su uso. Si se trata de un arrendamiento condominal, de un departamento en propiedad condominal, respetar los horarios que señala la ley del régimen de propiedad condominal federal y estatal particularmente, sobre las horas, los animales domésticos, las propiedades o áreas comunes, etcétera, etcétera. Por eso es que aplica también este ordenamiento para el caso del contrato de arrendamiento. Bueno, vamos a regresarnos un poquito para ver la figura del subarrendamiento. La tenemos en el artículo 2310, ¿sí? 2310, que nos habla del subarrendamiento. Acá diríamos que un poquito, ¿qué es el subarrendamiento? Bueno, yo creo que el subarrendamiento es la posibilidad, ¿verdad?, o facultad del arrendatario de poder subarrendar el bien inmueble, materia del contrato de arrendamiento, con autorización especial o general por parte del arrendador. Recuerden que si no hay autorización para subarrendar es una causa de rescisión, ¿vale? Es una causa de rescisión y hay que tener muy en cuenta que se puede dar el subarrendamiento establecido entre el arrendador y el arrendatario desde un principio. Pensemos que yo voy y celebro un contrato de arrendamiento y en ese momento le digo al arrendador: ¿puedes autorizarme el subarrendamiento? Yo voy a subarrendar también. Bueno, pues entonces podemos establecer ahí en el contrato una cláusula de subarrendamiento. O bien, a lo mejor no lo pactamos en ese momento, sino a posteriori yo quiero subarrendar. ¿Ahí qué procede? ¿Lo hago en un contrato nuevo o lo hago en el mismo contrato? Bueno, no, aquí si en el contrato principal no lo hiciste, lo que vas a hacer es un convenio de subarrendamiento con el arrendador. Es importante eso para que no te vayan a demandar la rescisión. ¿Ok? Es mejor asegurarte, tener la autorización del dueño para subarrendar. Y aquí tú vas a elegir entre un subarrendamiento general y un subarrendamiento especial, que es de lo que nos habla el artículo 2310. Dice: habrá subarrendamiento cuando el arrendatario arriende en todo o en parte el mismo bien que recibió en arrendamiento. El arrendatario no puede subarrendar el bien arrendado en todo o en parte ni ceder sus derechos sin que lo autorice el dueño o el arrendador. Si el subarriendo se hiciera en virtud de la autorización general concedida en el contrato, el arrendatario responderá al arrendador como si él mismo continuara en el uso o goce del bien. Miren, se trata de lo siguiente: si el arrendador me autoriza a un subarrendamiento general,
Esto implicaría, ¿verdad?, que el arrendatario, ¿sí?, va a seguir respondiendo directamente al arrendador como si él mismo continuara en el uso o goce del bien. Yo renté una casa, pero al mes de haberla rentado, la quiero subarrendar, ¿sí? Entonces pido la autorización del dueño y me dice, sí, vamos a hacer un subarrendamiento general porque yo quiero que tú seas el que te sigas obligando conmigo. Tú me vas a pagar la renta a mí. No importa que a ti te la pague el subarrendatario, tú me vas a pagar a mí la renta. Es decir, quien está obligado principalmente y directamente con el arrendador es el arrendatario en el subarrendamiento general. Ahora, si se trata de un subarrendamiento especial, sí, dice acá, en el 2315, si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial de subarriendo, el subarrendatario queda subrogado, es decir, el subarrendatario queda en el lugar del arrendatario, ¿sí?, en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. Si celebramos un convenio de subarrendamiento especial, se entenderá que quien queda obligado frente al arrendador es el subarrendatario. Esta figura pareciera como si ya quedara sin efecto el contrato principal de arrendamiento, ¿sí? Porque ahora quien va a obligarse directamente frente al arrendador va a ser el subarrendatario. También hay mucha tesis o jurisprudencia en materia de subarrendamiento. También es importante estudiarlo un poco y ver las ventajas, las posibilidades que ofrece esta figura. Entonces, hay que leer este punto de lo que es subarrendamiento especial y subarrendamiento general. Siempre lo pregunto en examen. Siempre les pregunto, les digo, a ver, redacten una cláusula de subarrendamiento general. Redacten una cláusula de subarrendamiento especial. O luego les pregunto, ¿quién queda obligado frente al arrendador en el subarrendamiento especial? ¿Quién queda obligado frente al arrendador en el subarrendamiento general? Y siempre se traban, así que hay que estudiar mucho esta parte, ¿vale? Bueno, ya para ir cerrando el contrato de arrendamiento, solamente, como les dije, estoy haciendo algunas precisiones para que ustedes me escuchen como disco rayado si quieren. ¿Por qué se termina el contrato de arrendamiento? Bueno, evidentemente se termina por vencimiento del plazo, ¿sí? Se termina por voluntad de las partes, pues se termina también por rescisión, porque demande la rescisión. No termina por muerte, ¿eh? Aquí hay también una figura importante que es la subrogación de los derechos del arrendatario. Cuando él llega a morir, se entiende que hay una subrogación de esas obligaciones y derechos en manos o en favor de quienes sean sus parientes más cercanos, de seguir pagando la vivienda y de seguirla habitando. No procede una rescisión ni la terminación del contrato porque ya murió el arrendador, ¿eh? Si el arrendatario, porque ya murió el arrendador tiene la obligación de respetar el vencimiento del contrato, ¿vale? Entonces, por muerte, solamente termina si el arrendatario es el único que habita ese bien y no tiene parientes que lo estén habitando. La regla importante es que lo habiten. Entonces, bueno, son algunas de las causas más comunes de terminación del contrato de arrendamiento. Ahora, en este sentido, ya para ir cerrando, también tenemos lo que se llama, pues, otra modalidad que es el alquiler, ¿sí? Porque dentro del arrendamiento también viene lo que sería arrendamiento de bienes muebles o alquiler de bienes muebles. En el alquiler o arrendamiento de bienes muebles no fungibles, ¿sí? Bueno, pues normalmente se van a aplicar las reglas que las partes quieran y señalen en el contrato. Sin embargo, el Código Civil sí nos da algunos puntos en materia de alquiler de bienes muebles. Por ejemplo, algunas de las reglas nos dice que en este contrato, si no se expresó este plazo, ¿sí?, que va de duración del contrato, se puede rescindir el contrato, se puede dejar sin efecto, ¿sí?, siempre y cuando hayan transcurrido 5 días de celebrado el contrato. Artículo 2350. También nos dice una regla en el alquiler de bienes muebles que normalmente en este tipo de alquiler
la renta o el alquiler siempre se paga al vencimiento del plazo, o sea, no al vencimiento del contrato. Por ejemplo, si alquilé un coche, una de las reglas sería que yo pague, lo alquilé por una semana, una de las reglas sería que lo pague yo al vencimiento de la semana. Normalmente, por costumbre, no se hace así, normalmente se paga en forma anticipada. Pero bueno, esto es para que ustedes analicen las variables que tiene el alquiler de bienes muebles o arrendamiento de bienes muebles. También incluso se permite que se pueda pagar, cuando se trate del alquiler de un bien mueble, por quincenas o por semanas. O si se trata del alquiler de un predio rústico, por ejemplo, que ese alquiler se sujete al ciclo de cosechas, a las fechas en las que el arrendatario pueda tener dinero para pagar ese alquiler. Hay como que cierta flexibilidad en el alquiler de bienes muebles. Son algunas reglas que sí les pido que chequen. Nos dice el 2355, si se arrienda un edificio o local amueblado, es una regla, ¿sí? El alquiler de los muebles que estén dentro de ese bien dura el mismo tiempo que el arrendamiento del local, salvo que se establezca cosa distinta. Cuando le rentan una casa con todos los muebles que hay dentro, pues evidentemente si yo celebro arrendamiento por un año del bien inmueble, pues se entiende que el alquiler de los bienes muebles también va a tardar ese plazo, salvo que se establezca cosa distinta, ¿ok? Si no se establece cosa distinta, bueno, vamos a aplicar esas reglas. Es solamente una guía, chicos. Vamos a cerrar aquí. Es todo por arrendamiento.